Secretario General de CEPIME, voy a hacer las funciones de presentador de este acto y iniciarán su intervención. Al final de la ponencia se abrirá un turno de preguntas por si alguno de los presentes quiere solicitar información más detallada al ponente sobre algún aspecto de su intervención o de cualquier tema de actualidad empresarial. Así pues, en primer lugar le paso la palabra al presidente de CEPIME Fuengirola Mijas, el señor don Juan José Martín González. Muchas gracias. Buenos días. Para mí y para la Junta Directiva de CEPIME es un placer de bienvenida a todos los presentes y en este primer foro empresarial de Fuengirola Mijas. Gracias a la señora alcaldesa por estar aquí con nosotros y agradecimiento a los extensivos, los señoras y señores concejales que nos acompañan. Gracias a los representantes y asociaciones empresariales vecinas que vienen de Fuengirola, de vecinas de aquí de Fuengirola. ACIP Marbella, Asociación Comerciantes de Empresarios de Benalmádena. ACIP, Asociación Comerciantes de Empresarios de Torremolinos. AE Cala Mijas, Asociación de Empresarios de la Cala de Mijas. Mi agradecimiento a Natalia Sánchez Romero, secretaria general y vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga, CEM, por habernos ayudado a organizar lo que es esta conferencia. Quiero recalcar este agradecimiento a los directivos de BMN, Caja Granada, aquí presentes especialmente a don Antonio Lara Andreu y a don Salvador Curiel Chávez, que se han tenido que desplazar desde Granada para estar hoy aquí y con los artífices que en este acto es patrocinado por MBN, Caja Granada. Además, acabamos de firmar un convenio de colaboración entre CEPIME y BNM. Y, cómo no, a nuestro ponente, don Javier González de Lara, presidente de CEA. Gracias por acompañarnos esta mañana y por compartir con nosotros tantas horas, sabiendo que has realizado un esfuerzo con tu agenda para podernos contar con tu presencia y aquí en esta reunión que hemos programado con la señora alcaldesa de Fuengirola. Queremos que este foro empresarial Fuengirola Mijas sea en el futuro un espacio de diálogo entre empresarios de Fuengirola y Mijas, juntos con los de la provincia, sin excluir al resto de los de Andalucía, los que nos va a permitir analizar las oportunidades de comercio e inversión que nos esperan en el futuro. Creo que en el momento de dificultades económicas es más necesario que nunca apoyar a nuestros empresarios y decir claramente que son ellos los que, con su idea y esfuerzo, crean las empresas y, por tanto, las oportunidades de empleo. Ahora, la tarea es de todos. Nos toca, en esta y otras, impulsar y facilitar oportunidades de negocio para crear empleo. Pero también, y para ello, tenemos que conocer los retos a los que se enfrentan las empresas, en este caso las andaluzas. Con este primer foro empresarial CEPIME quiere dar un apoyo a los empresarios y a los emprendedores. Palabra que no le gusta mucho a Javier, pero se está imponiendo de moda. Y para finalizar, me gustaría dejar claro una cosa. Quien pone en marcha una empresa, sea esta grande o pequeña, merece el reconocimiento de los que gobiernan, ayuntamientos, autonomías o España. Pero más importante aún es que sean reconocidos por toda la sociedad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Bueno, por fin esta mañana nos complace tener entre nosotros a don Javier González de Lara y Sarriá, presidente de CEA, para impartir la conferencia Nuevos retos en las empresas andaluzas. Hay que decir que Javier González de Lara y Sarriá nace en Málaga en el año 1963. Es licenciado en Derecho y máster en Mediación y Resolución Extrajudicial de Conflictos, abogado en ejercicio, empresario del sector turístico y cultural. Es presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, que es la organización empresarial más representativa en Andalucía, con implantación en todos los territorios y sectores productivos. Está integrada por más de 750 asociaciones empresariales de toda la comunidad autónoma, lo que supone que la Confederación, a través de sus organizaciones, representa en torno a los 180.000 empresas y autónomos, y en su seno conviven grandes empresas, pymes y, como digo, autónomos.
González de Lara, antes de ser elegido presidente de CEA en enero de 2014, había sido vocal del comité ejecutivo de esta organización, de la Junta Directiva y de la Asamblea. Es también vocal del comité ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, y presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, CEM. Gracias, Javier, por tu disponibilidad y por contribuir con tu presencia en este primer foro empresarial a mejorar la capacitación de los empresarios y directivos andaluces y ayudarles a afrontar los retos actuales y de futuro de nuestra economía. En definitiva, a contribuir a formar a una generación de profesionales más preparados y más competitivos. Nuestro ponente, don Javier González de Lara, se encamina a cumplir 3 años como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Por lo tanto, le ha tocado vivir una época de serias dificultades para nuestra economía y para nuestras empresas. Una etapa también en la que la CEA ha iniciado una época de cambios y remodelación de sus estructuras y de su funcionamiento al hilo también de estos nuevos tiempos. Esperamos que todo ello sirva de experiencia en positivo y que se nos traslade a las asociaciones empresariales más modestas las iniciativas, propuestas y alternativas innovadoras lideradas por la CEA, para que veamos el futuro con mayor esperanza y podamos desarrollar nuestro trabajo con éxito. Así pues, estamos firmemente convencidos de que Javier González de Lara está pilotando a los empresarios andaluces con este carácter innovador, abierto y conciliador que le caracteriza, y que estamos seguros que es el camino a seguir para todos. Y además, personalmente, yo diría que es una persona, un gran motivador. Cada vez que tengo la oportunidad de oírle hablar, termina uno con muchas ganas de ir corriendo a tu oficina y poner en práctica muchos proyectos, muchas cosas y muchas ganas de continuar. En una época en la que, como todos sabemos, no es fácil sacar fuerza y tener ímpetu de superación. Así que, bueno, por favor, Javier, te ruego tomes la palabra y te agradecemos la presencia. Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por las palabras tan cariñosas que me has dirigido, José. Y bueno, para mí es un día importante porque me siento rodeado de amigos, ¿no? De amigos y de amigas que en una ciudad tan extraordinaria, Fuengirola, que nos acoge con el cariño de siempre. Le decía a la alcaldesa cuando la saludé esta mañana que qué mejor forma de recibir a mi humilde persona con un arcoíris precioso. Nada más llegar, que era el símbolo de que la ciudad despierta, pero además una ciudad casi pintado, el arcoíris con una luz muy bonita, con un fondo plomizo, pero con un brillo especial. Esta ciudad brilla siempre especial y quiero mis primeras palabras dedicárselas a la alcaldesa. Gracias por tu generosidad, tu compromiso con esta ciudad, por tu voluntad de diálogo, por contar con los empresarios. De verdad, muchísimas gracias, Ana, porque siempre estás ahí con esa mano tendida y sobre todo por el éxito en tu gestión. Estoy orgulloso y quiero trasladar mi felicitación a tu equipo, ¿no? Al concejal de Comercio, Consumo y de Empleo, a la concejala de Formación, a la concejal de Régimen Interior y Nuevas Tecnologías, en definitiva, a todos los miembros de la corporación que de una forma o de otra están cada uno trabajando, estén o no en el equipo de gobierno, todos están haciendo lo máximo y lo mejor que pueden. Quiero también saludar a dos amigos especiales, dos amigos que son el presidente de la Fundación Caja Granada, Antonio Jara, lo conozco hace bastantes años, es una persona con una enorme trayectoria empresarial, social, política, institucional y tiene un importantísimo compromiso con Andalucía, como habéis visto, ¿no? Un compromiso que ha definido como algo así como irrenunciable, ¿no? Es un compromiso de siempre, ¿no? Con la territorialidad de nuestra tierra. También a Salvador Curiel, director territorial de BMN en Andalucía, con el que comparto. Ayer estábamos en Granada en una reunión del Consejo de Administración de Avalunión, la Sociedad de Garantía Recíproca, que me corresponde presidir y que para muchos de vosotros que diréis que eso es de una Sociedad de Garantía Recíproca, son entidades que apoyamos a través de los avales, tanto técnicos como financieros, a las pymes y autónomos que más lo necesitan. Ahí estamos los empresarios con las entidades financieras como es BMN, comprometidos por ayudar a aquellos que necesitan financiación. Saludar, por supuesto,
al presidente de CEPIME Fuengirola, Juan José, muchísimas gracias por este foro, por darme la oportunidad de estrenarlo, por poder certificar de una manera bastante firme la transformación de CEPIME Fuengirola Mijas. Hay un empuje nuevo, hay ilusiones nuevas, siempre respetando el trabajo que se ha hecho durante tantos años por las personas que nos han precedido, pero que duda cabe que hay un equipo muy fresco desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista del compromiso, y a los que tenemos que apoyar. Por lo tanto, muchísimas gracias, Juan José, por liderar este nuevo equipo, al vicepresidente, secretario general de CEPIME, gerente, representantes de mujeres empresarias también de Fuengirola, miembros de la Junta Directiva, asociados, a todos vosotros. Un saludo a mi vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga, que es mi mano derecha en todo, ¿no?, Natalia Sánchez, y es la persona que consigue que haya una coherencia en tantas cuestiones, en un territorio tan amplio como Andalucía. Si no tuviera Natalia sería casi imposible, ¿no?, porque tiene una solvencia profesional extraordinaria. Un saludo al presidente del CIE de Marbella, a Juan José González, también buen amigo, miembro del comité ejecutivo de la CEN, y que también hace una labor extraordinaria en esta ciudad hermana, al vicepresidente de CIE de Marbella, Paco Montero, a la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena, querida Rosa, también una mujer con empuje, haciendo muchas cosas, con una sonrisa, con una garra, con unas ganas admirables. A los representantes que hoy también nos acompañan de la Asociación de Comerciantes de Torremolinos, hay más, gracias por estar hoy aquí. A la presidenta de la Asociación de Empresarios de Calamijas, a los representantes del Ayuntamiento de Mijas, precisamente. El alcalde quería venir, no le ha sido posible, pero me consta que está la primera teniente de alcalde y concejal de Turismo y Comercio. Muchísimas gracias, de verdad, Fuensanta, por estar. Al teniente de alcalde y diputado provincial, tercer teniente de alcalde, José Antonio González, en fin, a todos vosotros, a todos los que de alguna forma sois los que lideráis el movimiento empresarial de esta ciudad. Aquí los que me han precedido son más altos que yo, y entonces, pues obviamente, tengo que hacer encaje de bolillo con el micrófono, pero espero que se me oiga. Estoy saliendo de una faringitis, la garganta se le da poca tregua, y si en alguna ocasión no me sale del todo bien, me disculpáis. Por eso me he puesto el agua cerca, para poder beber de vez en cuando. Bien, no os voy a amenazar con una conferencia, que no cunda el pánico, sino se trata de una charla breve, normalmente no superior a 20 minutos. Lo digo siempre porque creo que es bueno que transmitamos este tipo de mensajes. El cerebro humano no es capaz de atender más de 20 minutos. Está estudiado no ya en física, sino en fisiología y en medicina. Cuando a partir de los 20 minutos se hace un orador pesado, normalmente fluyen los WhatsApp, los mensajes, los móviles, y todo se convierte en dramático. Y no sabéis lo mal que se pasa cuando ve uno que todo el mundo está pendiente de otras cosas. Suele ocurrir. Por lo tanto, a partir del minuto 20 estáis disculpados. Intentaré ajustarme a ese tiempo, a ese tempo, y que no sea demasiado largo. Deciros que mi intención es marcar unas líneas generales de lo que entiendo el momento que vivimos, los retos que tiene que asumir la empresa andaluza, los objetivos, nuestros errores, nuestros fracasos, pero nuestros aciertos, y también por dónde tiene que ir el río. Yo creo que al fin y al cabo lo que todos queremos saber es ordenar unas ideas que todos conocéis. No voy a descubrir seguro la pólvora, pero todos conocéis una serie de ideas que más o menos estructuradas pueden servirnos de peso. Deciros que hemos vivido, y lo ha dicho Antonio Jara, tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, tiempos de bonanza, de crisis, de cambios políticos y sociales. Hablo de los últimos 40 años. Ahora que se quiere reconstruir todo, que se quiere cambiar todo, que hay quien viene queriendo inventar todo, no os lo creáis, no os lo creáis. Las cosas están inventadas y las cosas se han consolidado gracias al esfuerzo, al diálogo de quienes se sacrificaron hace 40 años por nosotros, de los que estructuraron un país libre como es España. El espíritu de la transición. Es legítimo todo el que quiere cambiar las cosas, pero esto es fruto, la sociedad que gozamos, avanzada, con sus defectos, sus debilidades, es fruto del esfuerzo de los que nos han precedido. Y los sistemas se tienen que regenerar y autorregenerar, y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No se puede señalar a la clase política permanentemente como si fueran los responsables. Todos somos responsables. Por lo tanto, hago este preámbulo para decir que las organizaciones empresariales también
también, y en la presentación se decía, nos estamos reconstruyendo, nos estamos reorganizando permanentemente. Y somos conscientes de que la unión de esfuerzo y el entendimiento pues, son las mejores herramientas para contribuir a un futuro mejor para todos. Y en esos momentos, ahora nos toca, queremos creer que estamos en el momento de la recuperación, todavía nos quedan incertidumbres que debemos resolver. Y es tiempo de reflexionar y de analizar el presente, pero también, como digo, los condicionantes que afectarán el porvenir de nuestro tejido empresarial y de la sociedad en su conjunto. Y es una tarea de todos, no es una tarea de la clase política en exclusiva, es de todos, de nosotros, de los empresarios, de las empresarias, de los autónomos, de todos, absolutamente, de la sociedad civil, de aquellos que solamente se limitan a criticar lo mal que está todo en la barra de los bares, también de ellos, porque es muy cómodo y es muy propio de nuestra tierra. Tenemos que achuchar. Para entrar en materia, comenzaré con una premisa fundamental. Como sabéis, no soy un representante político, soy un representante empresarial y veréis que respeto a la clase política como el que más, porque hay pocos trabajos, pocas tareas más sacrificadas, más difíciles y más generosas que la función política y la función pública, porque es disgustos, mala retribución y ser permanentemente criticado y juzgado de forma indebida. Así es. Por lo tanto, no obstante, aclaro que no soy un representante político y es cierto que nuestro marco de actuación como representantes empresariales se desarrolla en gran medida en el mundo de la política, fundamentalmente en el ámbito laboral y económico, y por eso la participación no obedece al mandato de ningún partido, sino al ejercicio de los derechos y obligaciones que la Constitución española y el Estatuto de Autonomía nos reconoce. Quiero que también lo sepamos. Los empresarios y sus organizaciones estamos representados en el artículo 7 de la Constitución del año 78 y en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía. Estamos reconocidos por ley, nada menos que por nuestra Carta Magna. Y mi labor y la de todos los representantes de las organizaciones de España es la defensa y promoción de los intereses de la empresa, igual que CEPIME Fuengirola, o CID de Marbella, o la Asociación de Benalmádena, o Torremolinos, o Calamija. Es decir, todos lo que queremos es buscar el interés general, no tenemos otro objetivo, el interés general. Con ocasión del inicio de mi mandato al frente de CEA, pues redefinimos, también se ha apuntado algo, muchos de nuestros elementos constitutivos como organización. Insisto que nadie está libre de pecado, y todos hemos cometido errores, hemos vivido con alegrías, con cierta dimensión de más, y había que hacer una labor compleja. Y fijamos claramente cuál era nuestra misión como organización empresarial más representativa en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, y es la representación de las empresas precisamente para fortalecer el desarrollo económico. Es decir, valores y principios perfectamente definidos. Solo los digo como pequeña referencia. Representatividad, unidad empresarial, independencia, defensa de la libre competencia, libertad de empresa, unidad de mercado, participación, transparencia. Creemos en la participación y la transparencia y es un elemento innegociable en nuestros estatutos. Pero bien, para llevar esa ambiciosa misión, pues tenemos un instrumento esencial. Y el instrumento esencial se llama diálogo. Diálogo con las administraciones públicas, con los agentes sociales, es decir, la participación en la vida política, económica y social, y para eso, y por esa razón, como decía, la confusión que a veces se produce sobre nuestro papel en la política. Y hago todo este preámbulo porque es habitual que en algunos ámbitos se nos considere, como decía, actores políticos, e incluso algunos en su error puedan encontrarnos más afines a unas siglas que a otras. Pero detrás de nuestras palabras y de nuestras acciones no hay ninguna sigla política, os lo puedo afirmar con contundencia, sino un interés sincero y cierto que comparto con vosotros en lograr una sociedad mejor a través de la promoción de la actividad empresarial. Nosotros partimos de una premisa fundamental y la premisa es que la empresa es la solución. La empresa es la solución. Todos somos conscientes que el desempleo es el principal problema de los españoles y de los andaluces en particular. Y el desempleo genera desigualdad, desequilibrios sociales, en muchas ocasiones marginación. Fijaos qué palabra más dura, marginación y pérdida de oportunidades. Y a nosotros nos preocupa muchísimo el paro y mucho más el de los jóvenes, pues somos conscientes del dramatismo personal y humano que supone no solo el desempleo, sino precisamente cuando alguien se está abriendo paso en la vida, y lo sabemos por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por familiares, lo complicado que es no tener un horizonte inmediato de buscar una salida profesional. Es muy complejo, Pero también nos preocupan los parados mayores de 45 años, también nos preocupa muchísimo. Sabéis que del millón de parados que tiene Andalucía, 1 de cada 2 tienen más de 45 años.
Y eso es muy complejo de volver a incorporar, volver a, digamos, reconducir e insertar en el mercado de trabajo de nuevo. Por eso promovemos permanentemente que la empresa es la única y verdadera solución. Y frente al desempleo solo caben más empresas, que son las que realmente generan riqueza. Un ejemplo me vais a permitir. El empresario lamenta como el que más que los datos del desempleo o de exclusión laboral sean tan negativos en nuestra tierra. Digo que negativos porque son récord en toda España, por desgracia. Como digo, 1 millón de andaluces y de andaluzas se encuentran en el paro. Por fortuna va descendiendo la tasa, lo cual nos congratulamos y es responsabilidad también de los empresarios andaluces. Tenemos que ayudar a que esa tasa sea inferior. Hay 4 millones de desempleados en nuestro país y entre ellos más de 160.000 malagueños y malagueñas. Es decir, digo que lo lamentamos mucho porque es consustancial a la función del empresario, la creación de riqueza y empleo. Y cuando una empresa fracasa en su proyecto y la destrucción de empleo es parte de ese fracaso, lo que no podemos como ciudadanos ni como empresarios es quedarnos encerrados en el pesimismo ante la contemplación de una experiencia amarga o, peor aún, perder el tiempo en una estéril búsqueda de responsables. A este propósito cito una frase del filósofo y humanista Julián Marías, que decía literalmente: lo que más me inquieta es que en España todos se preguntan qué va a pasar, casi nadie se pregunta qué vamos a hacer. Si trasladáis esa reflexión no solo al problema del desempleo, trasladarlo a la situación política actual, es lo que ocurre. Todo el mundo dice qué va a pasar, qué va a suceder, pero nos preguntamos qué podemos entre todos realizar, cómo transformarlo. Yo creo que hay que cambiar una actitud en este país. Cuando me hablaba del elemento motivador, ojalá pudiera conseguir transmitiros una semilla de motivación. Hay que cambiar la actitud social cada vez más propensa a la negatividad y propensa a no perdonar el fracaso. ¿Quién de los que estáis aquí como empresarios o empresarias no ha tenido un fracaso? En este país no se perdona el fracaso. Si un compañero o compañera ha tenido un problema en su negocio, vamos corriendo a contarlo, que ha tenido un problema o que está teniendo problemas en su negocio. Eso es imperdonable. En el mundo anglosajón es impensable. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más generosos, porque algún día nos puede ocurrir a nosotros. Tenemos que tener una visión y una actitud social mucho más comprometida con los demás desde el ámbito que nos corresponda. Y por eso hay que valorar también el esfuerzo de la persona que se anima, que apuesta por crear y sostener una empresa. Fijaos, no podemos olvidar una reflexión que vengo reiterando insistentemente. Sin empresas no hay empleo. Sin empresas no hay empleo. Decía, la empresa es la solución, pero que sin empresas no hay empleo. Y es evidente que Andalucía y Málaga necesitan más empresas, aún más empresas. Y creo que esa es nuestra gran asignatura pendiente. Y os transmito este mensaje que para mí es importante. Fijaos, entre 2008 y 2014, a consecuencia de esta profunda crisis, nuestra región perdió más del 10% de su tejido empresarial. Ello ha supuesto la desaparición de alrededor de 54.000 pymes y autónomos en Andalucía y 14.000 en nuestra provincia. Fijaos, 14.000 empresas que han desaparecido en la provincia de Málaga y conllevó la pérdida de cerca de 300.000 empleos netos en nuestra comunidad autónoma en Andalucía. Es verdad, en clave positiva, que en los últimos 25 años nuestra economía ha crecido un 50% en términos reales, y eso también es un dato interesante. Y aunque el volumen total de empresas en la región se ha duplicado en este periodo, en ese aspecto de 25 años, aproximadamente rozamos el 500.000 de pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente. Aún persisten serias debilidades que ahora veremos, pero he quedado con 3 ideas para mí importantes. Volumen total de empresas, 500.000, grabaros en la cabeza, Andalucía 500.000. Somos la segunda comunidad de España en volumen de empresas, 500.000 después de Cataluña. Estamos con Madrid ahí casi en una situación de empate. Es verdad que Madrid es una comunidad uniprovincial, pero tiene una fuerza enorme, que es la centralidad y la capitalidad, pero Andalucía tiene un volumen suficientemente digno, aunque lógicamente necesitamos mucha más actividad empresarial. Volumen total de empresa, pero ahora os voy a hablar de la densidad. ¿Qué ocurre con la densidad? La densidad empresarial es un magnífico indicador que mide la propensión a emprender una sociedad. Y Andalucía se sitúa, y esto sí es grave y preocupante, sensiblemente por debajo de la media. Así, con una densidad de 58 empresas por cada 1.000 trabajadores,
58 empresas por cada 1.000, habitantes, disculpar, en nuestra región harían falta cerca de 100.000 empresas más para igualar la media nacional, que se sitúa en 69 empresas por 1.000 habitantes. Repito, 58 empresas por cada 1.000 habitantes de Andalucía, 69 empresas por cada 1.000 habitantes España. ¿Cómo está Málaga? Pues Málaga está en 69, justo en la media nacional. Es una provincia dinámica, ha hecho sus deberes, pero el resto de Andalucía no. Para tener una media de 58, imaginaos, ¿cómo pueden estar otras provincias? En 51, 52 empresas, 48, 47, realmente los datos son preocupantes. La provincia de Málaga es la que destaca, porque es la provincia económicamente más dinámica y más activa. Por lo tanto, igualar la media nacional, consolidar, como digo, 100.000 empresas más en Andalucía, yo no me canso en repetirlo, supondría disponer de la capacidad de generar en torno a 500.000 de nuevos empleos en nuestra comunidad, o lo que es lo mismo, recortar la tasa de paro, pues fijaos, en casi 10 puntos porcentuales. Estamos en una tasa de paro del 30%, pues bajaríamos al 20%, que no es moco de pavo, ¿no? Evitaríamos, como digo, la exclusión laboral de una gran parte de la población andaluza. Y otro dato más, en nuestra tierra 9 de cada 10 empresas tienen menos de 10 trabajadores en plantilla. 9 de cada 10 empresas tienen menos de 10 trabajadores en plantilla. Son microempresas, somos microempresarios, de las que más de la mitad no dispone de ningún trabajador. Por lo tanto, nuestro tejido empresarial está atomizado y precisa aumentar su tamaño. Es decir, necesitamos más empresas, pero también con más dimensión a las ya existentes. Lo hablaba con Salvador Curiel anteriormente, lo hablaba con Antonio Jara. El tamaño importa, creéroslo, es verdad. El tamaño importa en todo. Es muy relevante y sobre todo en el mundo de la empresa. Y ese tamaño, esa dimensión media de la empresa, por lo tanto, es otro de los grandes desafíos que debemos afrontar en los próximos tiempos, no solo el tejido empresarial en Málaga, sino en Andalucía y en toda España, si queremos realmente recuperar la senda de la recuperación. Fijaos el detalle, volumen total, densidad empresarial y dimensión. Esas son las tres claves, los tres elementos, volumen, densidad y dimensión. Todo lo que se cuente del mundo de la empresa puede girar alrededor de esos tres grandes sustantivos, esos tres grandes elementos que pretendo que lo recordéis siempre. Cómo hacer lo posible para que la atomización que actualmente nos caracteriza no frene el volumen global de esfuerzo y no frene la iniciativa de inversión inteligente en factores de competitividad, como puede ser la formación, la tecnología, la innovación, el talento, la calidad, la internacionalización. Antonio Jara hablaba de internacionalización, pero si no tienes talla, si no tienes tamaño, es muy difícil salir al exterior, es muy difícil abrir nuevos mercados. Por lo tanto, hay que quedarse con esa idea. Yo creo que tenemos que marcar ciertas prioridades, fomentar mayores oportunidades ligadas al empleo, y para ello todo eso dependerá de la fortaleza que demuestre nuestro tejido productivo, o lo que es lo mismo, dependerá de que seamos capaces de competir con garantías en los mercados globales. Y ello conlleva, pues, transformar nuestra tierra en un entorno proclive a la creación empresarial. Eso es otro factor importante. ¿Cómo hacemos para que seamos más atractivos para la creación, para la actividad económica, que se favorezca la aparición permanente de iniciativas emprendedoras y, en especial, saber atraer inversión y aprender a cooperar para dotarnos de mayor músculo y dimensión empresarial? Por eso, la política más social y solidaria que puede realizar cualquier gobierno, nacional, autonómico, local, la más solidaria, la más social, es aquella que permite y facilita la creación de empresas, que no os quepa la menor duda. Es la que permite la creación de empresas, sin olvidar que la incertidumbre es la peor receta para generar confianza. Incertidumbre, palabra maldita con la que nos hemos familiarizado últimamente. El desgobierno, entre comillas, el desgobierno que actualmente vivimos, está pasando factura a la creación de empleo. Y eso lo sabemos todos. Si queréis, luego, en el turno de preguntas, de coloquio que tengamos, abordamos los asuntos que consideréis. Concluyo en esta reflexión, en este capítulo. Las rigideces institucionales, los intervencionismos en la vida económica y laboral, las políticas presupuestarias y sociales que pretenden distribuir lo que la economía no es capaz de producir, todo eso son gérmenes inhibidores de iniciativas empresariales y, por consiguiente, significan un pasaporte al desánimo y a la dificultad añadida de riqueza y empleo.
Y precisamente los empresarios tenemos que afrontar en el próximo futuro un enorme reto y una enorme responsabilidad, todos los que estamos aquí, ¿no? Y en el resto de Andalucía, ¿no? Nosotros creemos en la libre iniciativa a través de empresas solventes, en la unidad de mercado, en la igualdad de competencia para poder, lógicamente, tener unos legítimos beneficios, y para ello hay que identificar algunas causas que impiden el resurgimiento o podrían impedir el resurgimiento de esas iniciativas creadoras de puestos de trabajo. Y os voy a hablar muy sintéticamente de algunos obstáculos para al final hablar y concluir con lo que serían los desafíos o los retos, ¿no? ¿Qué obstáculos detectamos? ¿Qué obstáculos puedo yo trasladar? En primer lugar, son muchísimos los obstáculos, pero tengo que sintetizarlos y no cansaros ni pasarme de los 20 minutos. Primero, la escasez de demanda interna. Primer punto, la escasez de demanda interna. Llevamos 8 años donde se hace necesario poner en marcha una política de crecimiento para romper de una vez esta larga trayectoria de estancamiento. Y hay que replantear, lo digo claramente, el nuevo Gobierno, el que por fin se constituya, debe replantear la política económica, laboral, social, presupuestaria en función del objetivo de reactivación de la demanda para la empresa. Hay que incentivar el consumo bajo condiciones de libertad y competitividad. Yo creo que hemos sacralizado la palabra austeridad, y la austeridad debe ser un medio, pero nunca un fin. Al final todos vamos a estar tan constreñidos que no vamos a crecer jamás, y eso es muy complejo. Fijaos que el PIB de nuestro país crece una media del 3%, pero no tenemos la percepción de que haya terminado la crisis. Algo falla, algo está fallando. Por lo tanto, intentemos que el sector público recupere, a pesar de lo que siempre pedimos, que una administración mucho más eficiente y, sobre todo, que cumpla con todos los compromisos de déficit público, pero que sea capaz de generar cierto calor en la economía, que caliente la actividad económica para que la actividad empresarial pueda ir de la mano del sector público tan necesario. Y otro de los grandes obstáculos que limita las capacidades de las empresas es el de la debilidad de su estructura financiera, y en especial la escasa capacidad de autofinanciación o de financiar sus inversiones con recursos propios. Esa es la realidad, y por eso tiene esa importancia el convenio que hoy firma BMN con Cepyme Fuengirola, porque nos están ayudando, vamos a decirlo claro. Nos están ayudando, porque no tenemos capacidad propia de autofinanciación. Y la falta de crédito ha sido una de las causas que hay que colocar en primer plano para explicar por qué han cesado las inversiones durante tantos años y por qué han desaparecido tantas empresas y puestos de trabajo. Podría decir que de las 54.000 empresas que han desaparecido en Andalucía, un tercio ha sido por la falta de crédito. Y no hay culpables, no hay que decir las entidades han sido culpables, la sociedad ha sido culpable, las empresas. Sencillamente ha sido un momento complejísimo donde se ha producido una transformación del sistema financiero en este país con una rigidez, con una dificultad enorme, pero la realidad es que ha desaparecido un tejido empresarial que era muy activo en su momento y que por distintas razones ya no contamos con ello. Yo celebro cuando una entidad como BMN, Banca Mare Nostrum, Caja Granada, apueste con el presidente de su fundación, con su director territorial, por ayudar a las pequeñas y medianas empresas, porque eso significa que hay voluntad de compromiso y además territorial. Antonio lo ha explicado muy bien, y permíteme que le dedique unos segundos a eso. Lo ha hablado muy bien, estoy de acuerdo. Cuando haya un nuevo gobierno, os aventuro, y ojalá me equivoque, que va a haber una nueva reestructuración financiera. Será en el mes de marzo, abril, mayo del año que viene, y nos encontraremos con menos entidades financieras. Y eso no es bueno para los empresarios. Y lo digo así de claro. No es bueno porque no sé a quién vamos a acudir. Y si perdemos la territorialidad de las entidades comprometidas con los ámbitos autonómicos, locales, etcétera, pues va a ser complejo. Evidentemente, un crédito en Fuengirola tiene poco que ver, Antonio, con un crédito en el País Vasco. Absolutamente poco que ver. Y si hay alguien en riesgo que está en el País Vasco, o está en Cataluña, o en Palafrugell, o en Sabadell, coincidencia de nombre, o en cualquier otro lugar, pues siempre será más difícil para que el empresario pueda acceder a esa financiación. Os hablaba, por tanto, de la debilidad de nuestra estructura financiera, que también es culpa de las empresas, no siempre es culpa de los demás todos, también los empresarios tenemos culpa de muchas cosas. Debilidad de estructura financiera y también de la necesaria adaptación del marco legal que rige las relaciones laborales. Y voy a hablaros de relaciones laborales unos minutos nada más. Y es un tema que ha ocupado durante los últimos tiempos amplios debates y lo seguirá ocupando. Y es el caso
que no me quiero detener, de la interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea respecto a la indemnización de los contratos interinos, etcétera, etcétera. No vamos a perder un minuto en ello. Lo que quiero decir es que, como punto de partida, hay que señalar que las organizaciones empresariales ni queremos ni deseamos aplastar a nadie, ni vulnerar los derechos laborales de nadie, ni creemos en el despido libre, ni en ninguna política laboral salvaje. Ni la organización que presido a nivel de Andalucía, ni a nivel nacional la COE, ni en Málaga, ninguna organización, ningún empresario que conozca que esté en su sano juicio quiere eso. Nadie defiende algo que no entra en las reglas que rigen el funcionamiento económico natural en los países socioeconómicamente desarrollados. Pero, sin embargo, eso no es incompatible con afirmar que la flexibilidad laboral es vital para el eficaz funcionamiento de las empresas para poder competir en los mercados. Y hay que aceptar que cambian con rapidez las tecnologías, a utilizar procesos productivos distintos, cambian los hábitos en la demanda de productos y servicios para los consumidores, surgen nuevas formas de organización en la empresa y, como consecuencia de ello, aquella que no se adapte al nuevo entorno o no le sea posible hacerlo con la celeridad posible, puede estar abocada al fracaso o a la desaparición. Y otro de los obstáculos más importantes relacionados con el anterior que sufrimos los empresarios y las empresas para generar nueva actividad es el de las elevadas cargas sociales ligadas al empleo. Las elevadas cargas sociales ligadas al empleo, a la contratación. No hace falta insistir en la penalización que significa las desproporcionadas cuotas a la seguridad social que las empresas tenemos que satisfacer por nuestros empleados, por nuestros trabajadores, y más aún cuando se incrementan de forma imprevista los costes empresariales, como ha ocurrido en la pasada legislatura, y lo digo con pesar, ha ocurrido en la pasada legislatura. Ahora se cotiza por los planes de pensiones, por los pluses de transporte, por los cheques de comida, uniformes, cosas que eran impensables. Sin embargo, ha ido a más, pagamos más, cada vez más. Necesitamos, por tanto, herramientas útiles y flexibles para sacar adelante nuestros negocios y el buen empresario no suele preguntar a sus asesores, y lo he repetido en alguna ocasión, pero no me canso de repetirlo. Nosotros no solemos preguntar qué cuesta despedir a un trabajador, sino cuánto cuesta contratarlo. ¿Cuánto cuesta contratarlo? Y lo verdaderamente caro en nuestro país sigue siendo contratar. Y esa es una de las claves del fracaso del sistema. Y no se enteran. El problema no es el coste del despido, si va a ser temporal asimilado al interino, que puede ser igual que el indefinido. Me parece un debate tan estéril, permitirme casi ridículo, que no se aborda con seriedad el coste de la contratación. Fijaos, en Alemania el coste de las cuotas patronales no supera el 18%, en Austria el 19%, en Holanda el 17%. En Suecia y Finlandia el 21%, en España el 29-35%. Si además sumamos la aportación obligatoria de los trabajadores a dichas cotizaciones sociales, que es el 6,25, llegamos a un total del 35,6%. Compara con Alemania, 18, Austria, 19. Llegamos a un total, rozamos a una brecha fiscal casi en el entorno del 40%. Esa es la realidad, por eso tenemos tanto desempleo. Entre otras razones, porque es muy caro contratar y seguimos llenando los medios de comunicación con debates estériles a base y a costa del despido y a base y a costa de por qué los empresarios nos resistimos, que el problema no es ese, que el problema es el coste de la contratación. Si además a eso sumamos la alta tributación que afecta a las empresas en muy diferentes vertientes y en situaciones que la hacen a veces inasumible, pues imaginaos, ¿no? Yo creo que el nivel de fiscalidad y de esfuerzo tributario en nuestro país está muy alto. El llamado esfuerzo fiscal es causa determinante de esa depresión del consumo. La gente no llega a fin de mes, no puede pagar, aquel que está en la legalidad. Si hablamos de la economía sumergida, tendríamos para 3 conferencias, ¿no? Tendríamos para 3 conferencias, que tanto daño nos hace a los empresarios que estamos en regularizados y cumpliendo con la legalidad vigente. Pero qué duda cabe que el esfuerzo fiscal deteriora la capacidad de ahorro y, por tanto, la capacidad de inversión de las empresas y los trabajadores. Y luego un elemento vinculado a la fiscalidad, permitirme, que es una fiscalidad inasumible, porque es heterogénea, confusa, dispersa, descoordinada, atomizada. Tenemos 1 más 17 regímenes fiscales. 1 más 17 regímenes fiscales, más los
8.000 ayuntamientos, estoy redondeando la cifra de nuestro país, donde cada uno en sus legítimas aspiraciones y capacidad pues tiene sus regulaciones y sus impuestos transferidos, como es natural, para poder tener unos presupuestos y sacar adelante sus políticas globales. Pero fijaos, esa heterogeneidad tampoco nos ayuda. Voy concluyendo. Necesario afrontar un proceso de desregulación, que no tiene por qué afectar a los derechos, sino a los procedimientos. Cuando hablamos de desregulación, los empresarios siempre se nos malinterpreta. Ocurre lo mismo con lo del despido. Es que usted quiere despedir gratis, es que usted quiere despedir barato, que no, que lo que quiero es pagar menos por la contratación. Bájeme 10 puntos, los contratos indefinidos, ya verá usted cómo quitamos 500.000 personas del paro en 6 meses. Y usted va a recaudar la misma cantidad, seguramente, y va a poner a 500.000 personas a funcionar, a ser productivas y, por supuesto, a tener una ilusión de vida que no somos capaces de conseguir. Cuando hablo de desregulación, pues yo creo que eso está muy relacionado con la estabilidad, la seguridad jurídica, el entorno adecuado para el interés general y, sobre todo, frenar esta dinámica. Ahora hay un paréntesis. No hay gobierno, al menos el Poder Legislativo, y lo digo, permitidme esta licencia en confianza con vosotros, al menos frenamos la vorágine, la dinámica. Os doy unos datos. Desde 1970 hasta la fecha, 40.000 nuevas normas estatales se han puesto en marcha. 40.000 normas estatales. Si sumamos a las comunidades autónomas, solo en el año 2014, dejadme que el 15 y el 16 no lo utilice por aquello que hemos tenido 5 procesos electorales, y todo eso ha, de alguna manera, afectado al funcionamiento ordinario de las cámaras legislativas, Parlamento de Andalucía, el resto de comunidades, Gobierno central. Llevamos 10 meses sin gobierno, casi 11 meses, lógicamente el Parlamento está inactivo. Bueno, pues no está mal, no promulga más leyes, mejor, lo digo claramente, mejor. O sea, lo que me preocupa mucho, que no haya un gobierno, que no haya un ejecutivo, pero un legislativo no me preocupa. Digo que desde en el año 2014, sumando normas estatales autonómicas, transposición de directivas europeas, reglamentos, etcétera, etcétera, 13.000 nuevas normas en un año, 13.000 nuevas normas. Es decir, 1 norma y media por cada hora. Más de 1 millón de páginas en los boletines oficiales. Pues bien, toda esta inundación normativa, ¿qué significa? Pues falta de unidad de mercado, carencia de seguridad jurídica y un coste estimado de la economía, que es el 1% del PIB, es decir, 6.000 millones de euros al año. El hecho de producir, vomitar, generar normas, genera nada más y nada menos que la pérdida de un 1% del PIB. Una digresión final sobre este capítulo. Cuando hay un nuevo gobierno y se constituya, recordar estas palabras. Inmediatamente habrá alguien que salga diciendo el volumen de normas que quieren promulgar, como un ranking, porque se piensa que si no, no eres productivo en el Parlamento correspondiente. Yo lo que estoy esperando es que se diga, venimos con vocación de derogación, de simplificación, de reducción de normas absurdas e innecesarias. Fijaos, 13.000 nuevas normas en el año 2014. Todo eso nos ha llevado a que España abandonó, según los últimos datos del Banco Mundial, abandonar hace tiempo la lista de 50 países con más libertad económica. ¿Por qué? Por excesivo número de normas. Es triste, es triste. Por lo tanto, aunque la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, y es una norma, una máxima importantísima, ciertamente parece una quimera para cualquier empresa cumplir escrupulosamente, y es su obligación, ojo, y es su obligación, pero cumplir escrupulosamente con todas las normas que los diferentes ámbitos nos acechan: política, económica, financiera, fiscales, mercantiles, penales, laborales, administrativas, medioambientales. Es muy complicado, y para una pyme más, que no tiene estructura, que tiene que hacer lo imposible para sobrevivir, para estar a pie de calle con su negocio. Voy concluyendo. Desafíos de futuro, muy rápido, lo he dicho, a modo de corolario, de resumen. Necesitamos más empresas, más empresarios, personas que no tengan miedo a la derrota. Cuando decía el presidente que no me gusta la palabra emprendedor, presidente, sí me gusta, me encanta, pero no me gusta emprendimiento, emprendizaje ni emprendeduría, que es una palabra que determinados responsables políticos se han apropiado. ¿Para qué? Para usar un eufemismo que sustituye la palabra empresario, que por lo visto somos personas con chistera, puro y látigo.
porque todavía interesa en determinados ámbitos sociales transmitir esa imagen distorsionada del empresario. Si no, no entiendo cómo se pueden utilizar palabras que no existen en el diccionario de la Real Academia Española. Lo digo, emprendimiento, emprendizaje, emprendeduría, y no sé qué más, a dónde llegará más el paroxismo de inventar una palabra que nos quiere sustituir. Emprendedor, claro, hay muchos jóvenes emprendedores, pero siempre lo digo, la diferencia entre un emprendedor y un empresario es que el empresario ha sido emprendedor en el inicio de su actividad, pero el emprendedor no es empresario. El emprendedor pone en marcha una idea, una iniciativa, y en el momento que regulariza su situación y levanta el cierre de su negocio, ya es empresario. Se acabó la palabra emprendedor, que todo el mundo cobija porque estética y políticamente es bueno. No, vamos a hablar de empresarios y vamos a hablar de empresarias. Por eso, permíteme, presidente, que aclare por qué no me gusta la mala utilización de la semántica, que también tiene su trascendencia, también la tiene. Bien, necesitamos, por lo tanto, más empresas, más empresarios, con más dimensión, más competitivas estas empresas, que puedan impulsar sus estructuras productivas para salir al exterior de una manera importante, empresas que cuenten con una financiación estable y diversa, que asuman el reto de la economía digital. Podría hablaros muchísimo de la economía digital, eso da también para 2 conferencias, eso está ahí. Es la 4ª revolución industrial y hablamos muy poco, le dedicamos poco tiempo. La economía digital, de adoptar todas las empresas, por muy pequeña que sea, una estrategia de implantación de procesos tecnológicos vital, si no desaparecemos. Pero eso, permitidme que sea otro día. Una administración pública transformada, redimensionada, más austera, más eficiente, como se hace en Fuengirola, como se intenta hacer en Mijas también, como se hace, estar más próximo a los ciudadanos, pero sobre todo adelgazar un poquito, ser mucho más eficiente, y todo eso dentro de un ámbito que suponga que haya menos trabas burocráticas, mayor seguridad jurídica, menor presión fiscal y menos costes sociales, que también me he referido a dichos elementos. Y concluyo con que estas condiciones deben encuadrarse en un marco de responsabilidad social y compromiso con el entorno en el que las empresas se encuentran, postulando la ética y el factor moral. No vale cualquier cosa para hacer negocio. El concepto beneficio importantísimo, pero no a cualquier precio. Ya se acabó la ley de la jungla de algunos empresarios, malos empresarios, que han interpretado que se puede hacer cualquier cosa. Tenemos que ser un ejemplo en responsabilidad social, en ética y en el factor moral. Y eso lo repetiré hasta la saciedad. También somos culpables de cierta degeneración social de la percepción de la ética y del comportamiento que hemos vivido en este país en la última década. Por lo tanto, recordaros que todo lo que podemos exigir está legitimado si vamos por delante con el concepto de responsabilidad social y el concepto de ética y factor moral. Y para de verdad concluir, en definitiva, no sé si me he pasado, perdonar, todo lo que he intentado tratar de trasladar o de deciros se traduce en una ecuación muy sencilla, muy básica. Más empresas es igual más empleo, más bienestar. En definitiva, más progreso. Hace poco, en una entrevista en un medio, me atreví a decir de forma improvisada algo que lo reseñaron con cierta relevancia y no me importa repetiroslo. Hay quien se ha apropiado semántica, lingüísticamente, porque eso es así, por eso le doy importancia a las palabras son el mecanismo de entendimiento entre las personas, el vehículo del diálogo son las palabras. Hay quien se ha apropiado de un término que se llama progresismo, progresista, y yo creo que desde el punto de vista ideológico es admisible, cada uno puede utilizar como quiera, pero os puedo afirmar y corroborar que no existe nada más progresista que ser empresario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier.